El miércoles, al menos 3 artefactos explosivos fueron lanzados con drones. Uno de estos cayó cerca de la casa del alcalde electo, el panista Lauro Becerra García. Ese municipio enclavado en la sierra del Totonacapán, donde la neblina suele cubrir las calles como si quisiera ocultar los secretos del pueblo. Eran las 9:30 de la mañana cuando todo se quebró. Un zumbido agudo, como el de un enjambre metálico, atravesó el aire. Los vecinos levantaron la vista. Un dron se movía extraño, cargado con algo más que una cámara. De pronto, la explosión. Un estallido sacudió la calle frente a la casa del alcalde electo, Lauro Becerra García. Acuérdense, a la madre. Acuérdate. No se levanten. Vidrios destrozados, paredes que vibraron como si fueran de papel, esquirlas volando hacia todos lados. El eco fue tan fuerte que reventó ventanas a más de 2 cuadras. A unos metros estaba la primaria Benito Juárez, y en cuestión de segundos el caos llegó hasta los salones. Maestros que daban clases interrumpieron de golpe, niños llorando, algunos gritando que «nos van a matar». Las mochilas quedaron tiradas en el piso, los cuadernos abiertos en medio de pupitres desordenados. Una maestra abrazó a 3 pequeños como pudo y los llevó casi arrastrando hacia la salida. Afuera, el ruido era todavía peor. La detonación no había sido el final, sino el comienzo. Las ráfagas de armas largas comenzaron a tronar. Cuernos de chivo y rifles R-15 disparaban directo contra la fachada de la vivienda del alcalde electo. La lluvia de balas levantó polvo y dejó marcas profundas en los muros, como si alguien quisiera borrar la casa del mapa. Un testigo relató entre lágrimas. No fue solo el dron, eran ráfagas que parecían interminables. Nos escondimos bajo la mesa, mi esposa rezaba y yo solo pensaba en mis hijos en la primaria. La calle se convirtió en un campo de guerra improvisado. Entre las detonaciones, los atacantes lanzaron otro dron. El aparato dejó caer un artefacto casero con explosivos que impactó contra una camioneta estacionada. El fuego comenzó a expandirse, sumando humo negro al ruido del plomo. En la primaria, los maestros organizaban la evacuación como podían. Una directora gritaba, «Todos al patio, agáchense, corran pegados a la pared». Los niños salían en fila desordenada, algunos descalzos, otros con los zapatos en las manos. El llanto se mezclaba con el ulular de las sirenas que apenas empezaban a escucharse en la distancia. Mientras tanto, en la casa del alcalde electo, las puertas estaban reventadas. La fachada parecía una esponja llena de agujeros. En el interior, familiares y personal cercano a Lauro Becerra intentaban ponerse a salvo. El propio político no estaba en la vivienda en ese momento, pero su gente quedó atrapada en la balacera. Los atacantes, divididos en motocicletas y camionetas, habían llegado con precisión milimétrica. No era un ataque improvisado. Conocían la ubicación, el horario y sabían exactamente cuándo pegar. Tras varios minutos de ráfagas, se dispersaron, dejando tras de sí el ruido de motores y el olor a pólvora quemada. El saldo: al menos un muerto confirmado y varios heridos, algunos de gravedad. La calle repleta de casquillos, las paredes de las casas vecinas agujereadas, la camioneta incendiada aún echando humo. Y al centro, la vivienda de Becerra, devastada, símbolo de que en Coxquijuy la política se libra bajo fuego. Un padre de familia resumió lo que vio en carne propia. Vi salir a mi hijo corriendo con las manos en los oídos. No sabía si abrazarlo o tirarme al suelo. Esto ya no es un pueblo, es un campo de guerra. La noticia corrió como pólvora. Radios locales, redes sociales y WhatsApp se llenaron de videos grabados a escondidas. El humo negro elevándose, las detonaciones, los gritos de niños y mujeres. En cuestión de horas, los titulares nacionales repetían la misma frase. Atacan con drones y armas de alto poder la casa del alcalde electo de Coxquijuy. Ese día, Lauro Becerra no salió a dar la cara. El riesgo era demasiado grande. Permaneció bajo resguardo, mientras la comunidad entera se preguntaba si sobrevivir en Coxquijuy requería más que suerte. La pregunta que recorría cada calle era brutal en su sencillez. ¿Quién manda realmente aquí? La violencia no solo había dejado heridos y una casa destrozada. Había herido la confianza de un pueblo entero. Niños aterrados, familias escondidas y un alcalde electo convertido en blanco. El ataque no era solo contra una persona, sino contra la idea de que en Coxquijuy pudiera existir algún orden. Ese martes, con las mochilas aún tiradas en los patios y las balas incrustadas en los muros, quedó claro que lo que sucedió fue más que un atentado, fue un acto de guerra.
Mientras Cox Quihui intentaba digerir la violencia frente a la escuela y la casa del alcalde electo, otro golpe clavó una cicatriz profunda en la historia política de la sierra. El nombre de Ramón El Napito Valencia Pérez resonaba ya con ecos de tragedia. Había sustituido a su propio padre, Germán Anuar Valencia, alias El Napo, quien fue asesinado el 29 de abril durante el arranque de la campaña electoral en la comunidad de El Arenal. Ramón tomó la estafeta de manera forzada, heredando no solo el sueño político de su familia, sino también la sombra de la violencia que ya se había cebado contra ellos. Fue candidato de Morena a la alcaldía de Cox Quihui, y pese a las amenazas en su contra, continuó con su campaña hasta que la tragedia lo alcanzó. El 8 de septiembre, hombres armados lo interceptaron cerca de un puente en la comunidad de Sabaneta. Viajaba con escoltas, hubo intercambio de disparos, pero nada pudo detener a los sicarios. Se lo llevaron por la fuerza. La noticia de su desaparición recorrió la sierra como un murmullo helado. Todos temían lo peor. Horas después, la confirmación llegó con la brutalidad acostumbrada. Su cuerpo desmembrado apareció en el municipio vecino de Espinal, junto a los restos de otra persona. Estaban dentro de bolsas negras, arrojadas a la orilla de la carretera, acompañadas de mensajes de advertencia escritos en cartulinas. La fiscalía confirmó su identidad y con ello el golpe se volvió doble. Cox Quihui había perdido en meses a dos de sus figuras políticas más visibles, padre e hijo, ambos abatidos por la violencia. La comunidad entendió el mensaje. No solo eliminaban a los líderes, sino que intentaban arrancar de raíz cualquier intento de sucesión política independiente. Un vecino lo resumió con resignación. Mataron al padre y después al hijo. ¿Qué esperanza queda para los demás? Lo ocurrido con Ramón Valencia no fue un hecho aislado, sino la continuación de un ciclo de terror que apuntaba directamente contra la clase política local. Y en ese ciclo, la pregunta seguía abierta. ¿Se trataba de un ajuste entre grupos criminales o de un castigo contra quienes intentaban gobernar fuera de sus reglas? La noticia corrió rápido. No eran víctimas anónimas, eran parte del mismo mensaje de terror que ya teñía de sangre al Totonacapan. La región entera parecía atrapada en un cinturón de violencia que se apretaba cada vez más. Espinal, Cox Quihui, Papantla, Filomeno Mata, comunidades que durante décadas fueron recordadas por su herencia totonaca y su tranquilidad serrana, ahora eran sinónimo de levantones, cuerpos abandonados y atentados políticos. Las familias empezaban a tomar decisiones drásticas: cerrar antes las tiendas, cancelar fiestas patronales, evitar salir de noche. La violencia no solo se medía en los muertos, sino en la pérdida de vida comunitaria. Las plazas vacías, las escuelas bajo resguardo, los eventos cancelados eran prueba de que la cotidianidad había sido secuestrada. Un maestro de la zona lo expresó con crudeza. Antes lo escuchábamos en otros municipios, ahora lo vivimos aquí. Ya no hablamos de política en voz alta ni de quién va a ganar o perder, porque cualquier comentario puede costarte la vida. Y mientras tanto, la sierra del Totonacapan acumulaba historias de terror como si fueran capítulos de una misma novela negra. El ataque con drones contra Lauro Becerra, el secuestro y asesinato de Ramón El Napito y el hallazgo de restos humanos en bolsas tejían una narrativa oscura. No se trataba de hechos aislados, sino de un mensaje coordinado, brutal y perfectamente calculado para sembrar miedo. Los medios nacionales comenzaron a describirlo como una jornada de terror. Y con razón, Cox Quihui y sus alrededores ya no eran simples nombres en un mapa de Veracruz, sino símbolos de cómo la violencia política y criminal podía golpear al mismo tiempo en un solo día a un pueblo entero. Lo que más impactó de la jornada en Cox Quihui no fue solo el número de víctimas o la magnitud del miedo, sino el tipo de armas y métodos utilizados. Ya no hablamos de simples ráfagas disparadas en una calle oscura. Fueron drones cargados con explosivos, artefactos que descendieron desde el cielo como un recordatorio de que la violencia en Veracruz había dado un salto tecnológico. Los drones no son improvisados, no se trata de juguetes modificados, sino de aparatos adaptados con precisión, capaces de transportar explosivos caseros pero letales. Esta táctica, que en México apenas comienza a sonar, ya había sido documentada en estados como Jalisco y Michoacán, donde grupos criminales los usan como si fueran granadas aéreas. Y ahora, ese mismo recurso apareció en un municipio serrano del Totonacapan, frente a la casa de un alcalde electo. Pero los drones no llegaron solos. La lluvia metálica vino acompañada de un arsenal digno de un escenario de guerra. AK-47R-15, rifles de asalto con capacidad de disparo sostenido, armas que no se consiguen en cualquier tiendita, sino en redes de tráfico internacional que atraviesan la frontera, cruzan por aduanas y terminan en manos de grupos locales. El simbolismo fue todavía más brutal. El ataque ocurrió frente a una escuela primaria. No solo intentaban herir al alcalde electo,
también sembraban miedo en los más indefensos. Los niños, evacuados entre gritos y lágrimas, fueron testigos directos de cómo las armas de alto poder pueden irrumpir en la vida cotidiana de un pueblo. El mensaje fue doble: nadie está a salvo y no hay línea que los agresores no estén dispuestos a cruzar. Un vecino lo describió con la crudeza de quien lo vivió. Antes escuchábamos balaceras en la carretera o en la sierra, pero que caigan bombas desde un dron frente a la escuela de nuestros hijos, eso nunca. Las autoridades federales reconocen que estos métodos no son casualidad. Son estrategias diseñadas para mostrar dominio territorial. Drones, fusiles, ataques simultáneos. Todo forma parte de un guión de terror que busca decirle a la gente quién tiene el verdadero control. Y lo más alarmante, en Coxquihui, esos métodos ya no se ven como una excepción, sino como el nuevo rostro de la guerra. En los pueblos de la Sierra del Totonacapan, las fiestas patrias son más que una tradición. Son el momento del año en que la comunidad entera se viste de verde, blanco y rojo. Se escuchan los cohetes en las plazas y las familias se reúnen para cantar el himno nacional en voz alta. Pero este septiembre en Coxquihui, el grito se apagó antes de comenzar. Las autoridades municipales confirmaron lo impensable. Se cancelaban las celebraciones patrias. No habría desfile. No habría música en la plaza. No habría juegos mecánicos. La razón era obvia: el miedo. Nadie quería arriesgarse a que la violencia volviera a irrumpir, esta vez en medio de familias completas. Un comerciante lo resumió con tristeza: cada año vendía antojitos afuera de la plaza. Este año no monté nada. ¿Para qué? Todos tenemos miedo. No se trata de ganar dinero, sino de mantener a los hijos vivos. La decisión caló hondo. No era solo la suspensión de un evento, era la confirmación de que el crimen había trastocado hasta los símbolos más sagrados de la vida pública. Un pueblo entero renunciaba a celebrar su independencia por sentirse sitiado. Las calles que normalmente se llenan de niños corriendo con banderitas y faroles de papel permanecieron vacías, con comercios cerrados desde temprano. En las casas, las familias encendieron las televisiones pero bajaron el volumen, como si el ruido mismo pudiera atraer el peligro. Los maestros también lo resintieron. Una docente relató: les dijimos a los niños que este año no habría desfile y uno me preguntó: ¿es porque nos pueden disparar? ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que tiene razón? La violencia había logrado lo que parecía imposible: callar al pueblo entero. No hubo música, ni gritos, ni risas, solo un silencio denso, cargado de miedo, que se extendió por las calles como si fuera otra neblina, una neblina de terror. Coxquihui dejó de ser un lugar de celebración para convertirse en un pueblo a la defensiva, donde cada puerta cerrada y cada plaza vacía era un recordatorio de que la guerra no solo mata personas, también mata la vida comunitaria. Tras el ataque con drones, las ráfagas de alto poder y la cancelación de las fiestas patrias, la pregunta era inevitable: ¿qué dirían las autoridades? Pasaron días de silencio hasta que finalmente el alcalde electo, Lauro Becerra García, reapareció en público. Llegó acompañado por escoltas, rodeado de una seguridad que parecía más propia de un general en campaña que de un político serrano. Su voz sonaba firme, aunque el miedo se podía leer en el gesto de quienes lo rodeaban. Condenó los hechos, pidió paz y aseguró que seguiría adelante con su encargo. Pero entre la gente quedó la duda: ¿cómo gobernar un municipio donde los criminales pueden lanzar bombas desde el cielo? El eco de lo ocurrido llegó hasta la capital del estado. El gobernador Rubén Rocha Moya condenó la violencia y exigió mayor presencia de las fuerzas federales en la región. Desde la Ciudad de México, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hizo lo propio, recordando que los operativos conjuntos no se detendrían y que los responsables serían perseguidos. Palabras de respaldo que buscaban calmar a la población, pero que muchos escucharon con escepticismo. El caso escaló a nivel nacional. Proceso, Reforma, El Universal, El Financiero. Todos los grandes medios hablaban de Coxquihui, un municipio que de pronto se convirtió en sinónimo de violencia política y crimen organizado. Y con cada nota, el eco crecía. La violencia en la sierra no era un rumor, era un hecho. Incluso se habló de la necesidad de mantener a las fuerzas federales de manera permanente en la zona, como si se tratara de un enclave estratégico. Funcionarios locales pedían apoyo, maestros exigían protección y empresarios de Papantla y Espinal advertían que, sin seguridad, el comercio se desplomaría. Un líder comunitario lo expresó con crudeza: no queremos discursos, queremos que nuestros hijos puedan ir a la escuela sin correr entre balas. La reaparición de Becerra, las condenas del gobernador y las declaraciones de Harfuch se sumaron al coro de voces oficiales. Pero en la práctica, el mensaje que más pesaba era el de los criminales. Habían demostrado que podían golpear cuando quisieran, donde quisieran y frente a quien fuera.
El ataque con drones y armas frente a una primaria. El asesinato de un excandidato que heredó la tragedia de su padre. Las bolsas con restos humanos en Espinal. Las fiestas patrias canceladas por miedo. Y un alcalde electo que reaparece con escoltas en lugar de vecinos. Todo eso ocurrió en apenas unos días, pero es el reflejo de algo más grande, un año completo de violencia que sacude a Veracruz. Coxquijuy se convirtió en símbolo. Un municipio serrano, pequeño, olvidado para muchos, pasó a estar en la primera plana nacional como retrato de lo que significa vivir bajo el poder del crimen organizado. Porque aquí la violencia no se mide en cifras frías, se mide en mochilas tiradas en un patio escolar, en plazas vacías donde antes había fiesta, en familias que callan por miedo. Hace un año comenzó la guerra entre facciones en el estado, y desde entonces las cifras se cuentan en miles de muertos y desaparecidos. Hoy, la Sierra del Totonacapán se une a esa lista, mostrando que no hay rincón intocado por el conflicto. La violencia ya no distingue entre ciudades grandes o pueblos pequeños, golpea donde más duele, en la vida cotidiana. El mensaje es político y social al mismo tiempo. Político, porque los atentados buscan dejar claro que la voluntad popular expresada en las urnas no basta para gobernar. Social, porque quienes pagan el precio son los ciudadanos comunes, atrapados entre balas y explosivos. En este contexto, la pregunta es inevitable. ¿Qué tan capaz es el Estado de garantizar seguridad en regiones como esta? El gobernador Rocha Moya exige apoyo. Harfuch promete operativos. La Marina y el Ejército despliegan fuerzas. Pero la gente en Coxquijuy no necesita promesas. Necesita que sus hijos puedan regresar a la primaria sin miedo a escuchar drones sobrevolando el cielo. Coxquijuy es hoy un espejo de la fragilidad institucional, de la penetración del crimen en la política local y de cómo el miedo puede cancelar hasta la fiesta nacional más importante del país. Y frente a ese espejo, el país entero debería preguntarse, ¿cuántos Coxquijuy más tendrán que caer antes de que la violencia deje de dictar el rumbo de México?